Lo que vamos a ver ahora son las potencias de la unidad imaginaria, es decir, cuánto me da y elevado a un cierto número con un número natural unido a cero. Todo número elevado a la 0 da 1. Todo número elevado a la 1 da el mismo número, por eso es que i a la 1 da i. Y al cuadrado habíamos visto que era menos 1, entonces ahora nos preguntamos cuánto da i al cubo. Por definición de potencia, lo podemos escribir como i cuadrado por i. I cuadrado era menos 1, entonces nos da menos 1 por i. Y menos 1 por i es lo mismo que menos i. Y a la cuarta lo podemos pensar como i al cuadrado por i al cuadrado. Cada uno es menos 1, y menos 1 por menos 1 es 1. Fíjense que nos dio lo mismo que i a la 0. Vamos a ver cuánto nos da i a la quinta. I a la quinta lo podemos pensar como i a la cuarta por i a la 1. Recuerdan que se suman los exponentes, ¿sí? Por propiedades de potencia. I a la cuarta dijimos que era 1, 1 por i es i. Entonces fíjense que se volvió a repetir. Si ustedes hacen un par de ejemplos más, van a ver lo mismo, que se van a empezar a repetir de 4 en 4. O sea, cada 4 se me repite. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Simplemente saberme estas tres, desde i a la 0 hasta i a la 3, y tener en cuenta eso, que cada 4 se van a repetir. Vamos a verlo de una forma un poco más genérica. Al número n lo podemos dividir por 4 y lo podemos expresar como 4 por el cociente más el resto, teniendo en cuenta que ese resto está entre 0 y 3 inclusive. ¿Y qué hacemos entonces? Lo escribimos al n así y trabajamos con propiedades de potencia. Recuerden que cuando acá tenían una suma, acá pasaba multiplicando, y si tenían acá multiplicación era un elevado de un elevado, ¿sí? Potencia de potencia. Utilizamos siempre que i a la cuarta es 1, entonces acá nos queda un 1, y en definitiva, i elevado a un número es lo mismo que i elevado a su resto. Vamos a verlo con un ejemplo. Pónganse que tienen i al 83. Si 83 lo dividimos por 4 nos da 20 y nos sobran 3. Lo podemos expresar como i a la cuarta elevado a la 20 por i al cubo. Esto nos da 1, y entonces esto nos da i al cubo, y i al cubo habíamos visto que era menos. ¿Es necesario hacer todo este trabajo, toda esta parte? No. Si ustedes quieren y ya se dan cuenta, pueden pasar desde acá hasta acá de una, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que sigue, 102, yo puedo pensarlo como 4 por 25 más un 2. Entonces directamente lo puedo poner como i al resto de la división, i al cuadrado. Y después utilizar que i al cuadrado es menos 1. Vamos a ver ahora conjugado de un número complejo. Ya lo mencionamos cuando vimos la división, pero vamos a hacer un poquito más de hincapié. Dado un número complejo, desarrollado en forma binómica como a más b por i, vamos a llamar conjugado de z, y se nota así, z y una barra arriba, al número a menos bi. Lo que está haciendo es cambiarle el signo al coeficiente de la parte imaginaria, ¿sí? No es que siempre vaya a dar negativo, es que si este era un más, va a pasar a ser un menos, y si este era un menos, va a pasar a ser un más. Por ejemplo, si teníamos el número 3 más 5i, el conjugado va a ser 3 menos 5i. Si teníamos el número 1 menos 2i, el conjugado es 1 más 2i. Y si tenemos el número 3, acá sería como más 0 por i, entonces el signo va a quedar igual, ¿sí? Va a quedar 3. Lo que cambia es solamente la parte imaginaria, no la parte real. Vamos a ver las propiedades. Tiene unas cuantas propiedades, nosotros vamos a demostrar algunas en este video y después el resto les van a quedar como ejercicios. La primera nos dice que el conjugado del conjugado es lo mismo que el mismo número. ¿Por qué? Porque cambiamos una vez el signo de la parte imaginaria,
Luego lo volvemos a cambiar y entonces llegamos al mismo resultado. La segunda es que si sumamos el número más su conjugado, nos da 2 veces la parte real del número. Si restamos el número, le restamos su conjugado, nos da 2 veces la parte imaginaria por el número. Si multiplicamos el número por su conjugado, nos da lo mismo que la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Acá tenemos otras dos propiedades. Este símbolo significa sí y solo sí, así que esto se leería de la siguiente manera. Z es igual a su conjugado sí, solo sí, o únicamente si el número es real. Y Z es igual a menos su conjugado sí, solo sí, es cero o es un imaginario puro. Y estas propiedades lo que nos dicen es que el conjugado reparte bien. O sea, si yo tengo una suma, lo puedo distribuir, una resta lo mismo, una multiplicación lo mismo y la división lo mismo. Esta aclaración, lo único que la ponemos porque recuerden que nunca podemos dividir por cero, ¿sí? Pero fíjense que con estas cuatro yo puedo repartir el conjugado con las distintas operaciones. Entonces vamos a ver la demostración de algunas de las propiedades. Bueno, la propiedad 4 nos decía que z por z conjugado es lo mismo que la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo puedo hacer una demostración con números complejos? Si no sé de dónde partir, muchas veces me va a convenir escribir el número en forma binómica, como a más b por i, y empezar a hacer cada una de estas cuentas. Si nosotros hacemos z por z conjugado, sería a más bi conjugado y la multiplicación. Calculamos el conjugado de este, que sería a menos b por i, y ahora vamos a hacer la multiplicación. Como estos son conjugados, producto de conjugados, nos queda una diferencia de cuadrados. Este al cuadrado menos este al cuadrado. O sea que nos queda a cuadrado menos b por i, todo elevado al cuadrado. Distribuimos, como acá hay un producto, se puede distribuir el cuadrado, nos queda menos b cuadrado por i cuadrado, y cuadrado, recuerden siempre que es igual a menos 1, y menos por menos nos queda más. Entonces lo que llegamos es a que esta cuenta es toda esta cuenta. Ahora recuerden que a era la parte real de z, entonces por eso acá nos queda la parte real de z al cuadrado, y b era la parte imaginaria de z, es lo que está multiplicando a la i. Entonces acá nos queda la parte imaginaria de z al cuadrado. Entonces partimos de acá y por medio de igualdades llegamos a esta cuenta, entonces estas dos cuentas son iguales. Vamos a ver las 6 para que vean cómo se demuestra un sí solo sí, ¿sí? Cuando yo tengo un sí solo sí, en realidad hay que hacer dos demostraciones. Hay que probar que si yo sé esto, ¿sí? Se suele llamar hipótesis, entonces va a pasar esto, y después por otro lado hay que probar que si yo sé esto, entonces va a pasar esto. Vamos a probar la vuelta, ¿sí? Lo que sería la flecha para acá. Es un poco más sencillo. Lo que tendríamos que probar en ese caso, esto se lee debo probar que, muchas veces también van a haber escrito QPQ, que sería quiero probar que. Si z es igual a 0 o z es imaginario puro, tengo que probar entonces que z es menos su conjugado. Bueno, si z es igual a 0, tanto esta cuenta como esta cuenta son 0, entonces vale que z es igual a menos z conjugado. Ahora, si z es imaginario puro, recuerden que imaginario puro era escribirlo de esta forma, b por i, o sea que la parte real era 0, que no aparecía, digamos. Entonces, vamos a hacer esta cuenta y vamos a ver qué nos da esta. Menos z conjugado sería menos b por i todo conjugado. Si le hacemos el conjugado a esto, en vez de tener b por i positivo, nos va a dar menos b por i. Menos por menos nos queda más, nos queda b por i, y como b por i era z, nos da igual a z, ¿sí? Entonces probamos esta igualdad
para estos dos casos. Vamos a hacer la demostración al revés de la ida, que si sabemos que estos dos números son iguales, la única chance es que ese número sea 0 o que sea imaginario puro. O sea, esta propiedad lo que nos dice, no puede ser un 1 más 3i, por ejemplo. Esa cuenta no va a dar igual si la parte real no es 0. Bueno, lo mismo, partimos de la forma binómica del número, y como sabemos que estas dos cuentas son iguales, vamos a ver si podemos trabajar esa cuenta. Bueno, si a más bi es igual a menos a más b por i conjugado, resolvemos el conjugado, nos queda menos a menos bi, y con el menos cambiamos los signos. Entonces, como sabemos nuestra hipótesis era esto, es decir, que esto es igual a esto, llegamos a esta igualdad. Podemos simplificar b por i, así que nos queda que a es igual a menos a, y de la única forma que esa cuenta tenga solución es que la es 0. Bueno, pero si el a es 0, fíjense que el z nos quedaría un b por i. Y de ahí me dice, bueno, entonces la única chance es que z sea 0 o imaginario puro. Si el b justo es 0, ahí nos quedaría el número z igual a 0, y si el b no es 0, nos quedaría imaginario puro, ¿sí? Entonces con eso demostramos esta propiedad. Y vamos a hacer la 8, vamos a hacer una de cada estilo, como para que después ustedes puedan demostrar las que siguen. Vamos a probar que el conjugado reparte con la resta, ¿sí? Como acá tenemos dos números complejos, necesitamos tomar más letras, ¿sí? Al z llamarlo a más b por i, y al w llamarlo c más d por i. Otros dos números, no tienen por qué ser iguales, ¿sí? No tienen por qué ser a más b por i los dos. Y sabemos que todos estos son reales. Bueno, y vamos a ir haciendo las cuentas. Z menos W conjugado, escribimos el Z era A más B por I, el W era C más D por I. Distribuimos el menos, ¿sí? Cambiamos los signos, agrupamos para hacer el conjugado. Fíjense, todo esto es real, y todo esto está multiplicado por I, entonces lo agrupamos acá. Como el conjugado lo que hace es cambiarme el signo de la parte imaginaria, esta parte va a quedar cambiada de signo, por eso es que acá apareció un menos. Y ahora distribuimos. Nosotros distribuimos, agrupamos, ahora volvemos a distribuir. Nos quedaría menos b por i, y como menos por menos da más d por i, así que llegamos a esto, y después agrupamos este con este, que nos quedaría acá, y este con este sacando un menos factor común. Y esto, fíjense, que es el z conjugado menos, y esto es el w conjugado, ¿sí? Entonces, de ahí demostramos esa igualdad. Bueno, y vamos a ver ahora módulo de un número complejo, ¿sí? Dado un número complejo, llamamos módulo a esta cuenta. Raíz de a al cuadrado más b cuadrado. ¿Cómo lo vamos a anotar? Muchos lo notan con una R, porque van a ver que esto representa el radio, o sea, la distancia de este punto acá. Muchos lo suelen notar con la doble barra, es lo más común para distinguir bien qué es el módulo, o cuando uno está un poco más canchero con las notaciones y distingue bien si es un número real o es un número complejo, le pone una sola barra, como si fueran las de valor absoluto. Bueno, el módulo de z es lo que dijimos hoy, la longitud del segmento que une este punto con el origen. ¿De dónde sale eso? Porque esta fórmula, no sé si recuerdan la fórmula de distancia entre puntos, o por teorema de Pitágoras. Fíjense que esto sería la hipotenusa de este triángulo, esto mide A, esto mide B, entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a R al cuadrado, y entonces, aplicando raíz a ambos miembros, de ahí tenemos esta igualdad. Vamos a ver un par de ejemplos del cálculo que es bastante sencillo. Si tenemos 2 menos 3i, el a es 2, así que acá ponemos 2 al cuadrado. El b es menos 3, solo recuerden la parte imaginaria, sin la i, ¿sí? Menos 3 al cuadrado.
hacemos esta cuenta, nos da 13, entonces esta es raíz de 13. Y lo dejamos así, no aproximamos ni nada, es raíz de 13 el módulo. Si z es menos i, la parte real sería 0, la parte imaginaria sería menos 1, por eso nos queda esta cuenta, nos queda raíz de 1, que es 1. Bueno, y una observación importante es que si z justo es real, ¿sí? Si fuera el número 3, el módulo es lo mismo que el valor absoluto, ¿sí? Es una forma de cálculo. Bueno, y así como teníamos propiedades del conjugado, tenemos las propiedades de módulo, que estas también pueden demostrarlas, ¿sí? La primera es que el módulo siempre es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es la distancia, como es la distancia del origen, y aparte es una raíz de argumento positivo, o 0, sí o sí tiene que ser un número positivo. Va a valer 0 ¿cuándo? Solamente cuando el número sea 0, ¿sí? Cuando estemos acá, después ya la distancia es un poco más grande, ¿sí? Así que solamente en ese caso va a valer 0. Nunca les puede dar negativo. Después que el módulo es más grande que A y que el módulo es más grande que B, o sea, es más grande que cada uno de esos números. Esta, en realidad, es lo mismo que la propiedad 4 que habíamos probado anteriormente para conjugados, pero escrito de otra forma. Recuerden que parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, fíjense que es esta cuenta, ¿sí? Entonces, módulo al cuadrado es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. Entonces, esa se demuestra casi igual a como demostramos la 4 de conjugado. Esto es lo que nos dice, ustedes tienen también la misma propiedad en análisis seguramente para valor absoluto. En análisis ven que el valor absoluto de un número y de su negativo es lo mismo. Bueno, acá el módulo de un número, su opuesto y también su conjugado son todos iguales, porque las distancias son iguales. Después, al igual que en valor absoluto, con el producto y con la división, el módulo lo pueden repartir, pero con la suma y con la resta no. Ojo con eso, si ustedes reparten con una suma o con una resta, el ejercicio va a estar mal, ¿sí? Lo que sí vale es la desigualdad triangular. Esta cuenta suele ser igual o más chica que esta, y lo mismo esta, que suele ser igual o más chica que esta.